Imagínese por un momento la escena, con todos sus detalles. Estamos en La Habana, en el tórrido y pegajoso verano de 1981. El aire no solo es denso, es un ente palpable. Una sopa de humedad tropical que se adhiere a la piel y hace que cada respiración sea un esfuerzo consciente. El zumbido de los insectos no es un simple ruido de fondo, es la banda sonora omnipresente de la ciudad. Un recordatorio constante de la vida microscópica que bulle en cada rincón. Ahora, adéntrese conmigo en las salas de un hospital pediátrico. Quizás el William Soller. Las paredes, pintadas de un verde pálido que pretendía ser tranquilizador, están desconchadas por la humedad. El olor es una mezcla acre de antiséptico, sudor y un miedo sutil, casi metálico. En una de las camas de hierro, una madre joven, con ojeras que delatan noches en vela, sostiene la mano de su hijo. La mano del niño, de apenas 7 años, no está simplemente febril. Arde. Es un calor seco, antinatural, una brasa que consume al pequeño desde dentro. La madre le pasa un paño húmedo por la frente, un gesto inútil contra una temperatura que los termómetros marcan por encima de los 40 grados y que los medicamentos no logran doblegar. La piel del niño, normalmente morena y elástica, está salpicada de un sarpullido de pequeñas manchas rojas, como si alguien hubiera esparcido diminutas gotas de sangre bajo la epidermis. Sus ojos, que deberían estar llenos de la travesura y la curiosidad de su edad, están vidriosos, desenfocados, perdidos en el delirio de la fiebre. En el pasillo, 2 doctores, agotados, con las batas arrugadas y manchadas, hablan en susurros. Uno, el más viejo, con canas en las sienes y la experiencia de décadas en su mirada, niega con la cabeza. He visto fiebres tifoideas, he visto sarampión, he visto meningitis. Pero esto es otra cosa, murmura. La caída de las plaquetas es brutal, de un día para otro. Y el dolor, los niños gritan que les están rompiendo los huesos. El más joven, recién salido de la facultad, mira la gráfica del niño. Y el sangrado. Anoche, la niña de la cama 3 empezó a sangrar por las encías, sin parar. No pudimos hacer nada. El desconcierto en sus voces es más aterrador que cualquier diagnóstico conocido. Han visto fiebres, han visto erupciones, pero esta combinación es diferente. Es agresiva, es veloz como una serpiente, y lo más espeluznante de todo, es completamente nueva en su experiencia. Este niño no es una tragedia aislada. Es el epicentro de un terremoto sanitario. En las camas contiguas, separadas por delgadas cortinas, otros niños gimen con los mismos síntomas. En los pasillos atestados se han improvisado camas con colchones en el suelo. En otros hospitales de La Habana, y luego, con una velocidad pavorosa, en Matanzas, en Cienfuegos, en Camagüey, a lo largo y ancho de los 1.200 kilómetros de la isla de Cuba, cientos, y luego miles de niños y adultos están cayendo víctimas de la misma enfermedad misteriosa. Una enfermedad que en cuestión de días puede hacer que un trabajador portuario fuerte y sano sangre por la nariz y los oídos, que una maestra sufra un dolor de cabeza tan insoportable que se golpea contra la pared, y que un niño, que una semana antes jugaba a la pelota en la calle, entre en un estado de shock hipovolémico del que muchos, demasiados, no regresarán jamás. Oficialmente, la historia tiene un nombre: una epidemia de dengue hemorrágico, la primera de su tipo y magnitud en el hemisferio occidental. Un desastre sanitario sin precedentes. Al final del recuento, las cifras congelarían el alma. 344.203 casos reportados, 116.143 hospitalizaciones y 158 muertes.
De esas muertes, 101 fueron niños, 101 futuros truncados. Para el mundo exterior, fue un desastre natural, una terrible y trágica muestra del poder impredecible de la naturaleza cuando un nuevo virus encuentra una población vulnerable. Pero eso, como siempre ocurre en los pasillos oscuros y llenos de espejos de la historia, es solo la mitad de la historia. La versión pulcra y aceptable. ¿Y si le dijera que esa epidemia, esa marea de sufrimiento y muerte, no fue un accidente? ¿Y si detrás de las lágrimas de esa madre en el hospital William Soler se esconde una operación secreta, un acto de guerra silencioso, aséptico y letal? Quédese conmigo, porque hoy vamos a abrir los archivos desclasificados que ambos bandos prefieren olvidar. Vamos a escuchar los testimonios prohibidos de terroristas y espías, y vamos a desentrañar la verdad oculta detrás de la epidemia de dengue de 1981. Vamos a responder a la pregunta que durante más de 40 años ha susurrado con rabia el gobierno cubano y que ha sido ridiculizada con desdén por Washington. ¿Fue una catástrofe sanitaria producto del azar y la negligencia? ¿O fue el primer caso a gran escala de una guerra biológica moderna en las Américas? La respuesta, le aseguro, es mucho más compleja, turbia y aterradora de lo que jamás ha imaginado. Para comprender la magnitud de lo que sucedió en ese fatídico verano de 1981, primero debemos ajustar el enfoque de nuestra máquina del tiempo. Debemos sumergirnos en la atmósfera cargada, eléctrica y profundamente paranoica de la Guerra Fría. El mundo de finales de los años 70 y principios de los 80 no era un lugar para los ingenuos. Era un tablero de ajedrez global, donde dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, movían sus piezas con una mezcla de diplomacia de alta tensión y amenazas veladas de aniquilación nuclear. Cada país, cada movimiento de liberación, cada conflicto regional era una casilla en ese tablero. Y Cuba, esa pequeña y alargada isla a solo 90 millas de las costas de Florida, no era un peón cualquiera. Era una reina enemiga peligrosamente cerca del rey. Una pieza estratégica, una base de operaciones soviética, una espina clavada profundamente en el costado del gigante americano. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Fidel Castro se había consolidado como el líder carismático e indiscutible de un Estado comunista que no solo sobrevivía, sino que proyectaba su influencia en África y América Latina. Para Washington, el régimen de Castro era una afrenta intolerable. No era solo ideología, era una humillación geopolítica. Era el recordatorio constante del estrepitoso fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Una herida que nunca terminó de cicatrizar en el orgullo de la CIA. Durante 2 décadas, la Agencia Central de Inteligencia había intentado derrocar o eliminar a Castro por todos los medios imaginables, algunos tan letales como absurdos. La Operación Mangosta, por ejemplo, fue un compendio de complots que rayaban en lo caricaturesco, desde cigarros explosivos y plumas estilográficas con jeringuillas hipodérmicas envenenadas, hasta trajes de buceo contaminados con hongos para producirle una enfermedad crónica en la piel, o caracolas marinas llenas de explosivos que se colocarían en su lugar de buceo favorito. Se intentó, con la ayuda de la mafia, envenenar sus batidos de chocolate. Se intentó esparcir polvos para que se le cayera su icónica barba, con la idea de destruir su carisma. Fracasaron una y otra vez, convirtiendo a Castro en una figura casi mítica. El hombre que sobrevivió a más de 600 intentos de asesinato. A finales de 1980, la tensión, que había disminuido ligeramente durante la era de la distensión, alcanzó un nuevo punto de ebullición. Un ex actor de Hollywood llamado Ronald Reagan
un anticomunista visceral y carismático. Fue elegido presidente de los Estados Unidos. Su retórica era directa, sin matices. La Unión Soviética era el imperio del mal, y sus aliados, como Cuba, eran peones de ese imperio que debían ser combatidos en todos los frentes. La era de la contención pasiva había terminado. Su administración, con figuras como el secretario de Estado Alexander Haig, quien abogaba por ir a la fuente del problema en el Caribe, es decir, Cuba, adoptaría una postura mucho más agresiva. La confrontación era inevitable. En este clima de confrontación inminente, ocurrió un evento que sacudió los cimientos de la relación ya de por sí frágil entre ambos países. El éxodo del Mariel. En abril de 1980, en un movimiento de astucia política tan brillante como cruel, Fidel Castro respondió a una crisis en la Embajada de Perú en La Habana, donde 10.000 cubanos se habían refugiado buscando asilo. En un discurso, anunció que cualquier cubano que deseara abandonar la isla era libre de hacerlo a través del puerto de Mariel. Lo que siguió fue un caos televisado para el mundo entero. Una flotilla improvisada de cientos de barcos, tripulados en su mayoría por exiliados cubanos desde Florida, zarpó hacia la isla para recoger a sus familiares. Pero Castro tenía un as bajo la manga, una jugada maestra de humillación política. No solo permitió que se fueran los disidentes y las familias separadas, sino que, de manera sistemática, vació sus cárceles de delincuentes comunes y sus hospitales psiquiátricos de enfermos mentales, obligando a los barcos a llevarse a esta escoria, como él los llamó, junto con los refugiados genuinos. Más de 125.000 cubanos llegaron a las costas de Florida en cuestión de meses, creando una crisis humanitaria, social y de seguridad, que el gobierno del presidente Jimmy Carter fue absolutamente incapaz de manejar. Los campos de refugiados improvisados, las noticias sobre el pasado criminal de algunos marielitos y la sensación de haber sido burlado y manipulado por Castro generaron una ola de furia en Estados Unidos. El Mariel fue una bofetada en pleno rostro, una humillación pública que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las fronteras estadounidenses y la astucia maquiavélica de su adversario. La llegada de Reagan a la Casa Blanca en enero de 1981 significó que la paciencia se había agotado por completo. El nuevo gobierno no perdonaría la afrenta del Mariel. El mensaje en los círculos de inteligencia y en los grupos de exiliados cubanos más radicales en Miami era claro. Había que hacerle pagar a Castro. La pregunta no era si habría represalias, sino cuándo, cómo y cuán duras serían. Mientras tanto, en Cuba, el régimen de Castro enfrentaba sus propios demonios. A pesar de la masiva ayuda económica de la Unión Soviética, la economía cubana era frágil, dependiente del azúcar y crónicamente ineficiente. El sistema de salud pública, a menudo presentado como la joya de la corona de la revolución, funcionaba, y sus indicadores eran de los mejores de América Latina. Pero sus recursos eran limitados y se estiraban al máximo. La isla, por su clima tropical, siempre había sido un caldo de cultivo para enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero a través de campañas masivas y casi militares de fumigación y control de vectores, había logrado mantener a raya plagas históricas como la malaria y la fiebre amarilla. El dengue común, serotipo 1, conocido popularmente como el trancazo o la rompehuesos, era endémico y provocaba brotes ocasionales. Era una enfermedad molesta, dolorosa, pero casi nunca mortal. La población estaba acostumbrada a la retórica del asedio, a la idea de un enemigo externo, el imperialismo yanqui, que buscaba destruir la revolución por cualquier medio.
Era un discurso omnipresente que unificaba, que desviaba la atención de las carencias internas y que justificaba el control férreo del Estado sobre cada aspecto de la vida. Este era el escenario en la primavera de 1981. Un nuevo presidente en Washington, sediento de revancha, con un mandato para ser duro. Un líder en La Habana, experto en utilizar la amenaza externa para su beneficio político. Y una población de 11 millones de personas atrapada en medio de un conflicto que se libraba tanto en los campos de batalla de Angola y Nicaragua, como en los laboratorios secretos de las superpotencias. La atmósfera estaba cargada de pólvora. Solo faltaba una chispa para que todo estallara. Y esa chispa, invisible, silenciosa y biológicamente perfecta, estaba a punto de ser liberada, transportada en las alas de un diminuto y desprevenido mosquito. Todo comenzó de forma insidiosa, con casos aislados que no encendieron las alarmas de inmediato, como el leve temblor que precede a un gran terremoto. A finales de mayo de 1981, en consultorios médicos de familia de municipios cercanos a La Habana, como Boyeros, Marianao y Plaza de la Revolución, los médicos empezaron a notar un aumento de pacientes con síntomas atípicos. No era la gripe estacional. La fiebre era explosiva, llegando a los 40 o 41 grados en cuestión de horas. El dolor de cabeza era punzante, localizado detrás de los globos oculares, un dolor que los pacientes describían con una crudeza desesperada. «Doctor, es como si me estuvieran arrancando los ojos desde dentro». Y luego, un sarpullido maculopapular que cubría el torso y las extremidades. Al principio, se diagnosticó como una virosis extraña, un trancazo más virulento de lo normal. Pero entonces, aparecieron los primeros signos verdaderamente aterradores. Una niña de 9 años, ingresada por fiebre alta, comenzó a sangrar por la nariz. No eran unas pocas gotas, era un flujo constante que empapaba las sábanas. Sus encías se volvieron esponjosas y sangrantes. En su piel aparecieron petequias, esos pequeños puntos de sangre que indican una hemorragia capilar. Los médicos estaban ante algo que solo habían leído en los libros de texto sobre enfermedades exóticas. Una fiebre hemorrágica. El dengue, una enfermedad que conocían como un malestar incapacitante pero benigno, se había transformado en un monstruo asesino. El dengue hemorrágico de serotipo 2. Lo que vino después fue una explosión epidemiológica del libro. La enfermedad no se propagó, detonó. En junio los casos se contaban por miles. En julio, por decenas de miles. El virus se movía por la isla con la velocidad y la ferocidad de un incendio forestal invisible, siguiendo las principales vías de comunicación, saltando de ciudad en ciudad, de provincia en provincia. La Habana, con su alta densidad de población, fue el epicentro. Pero pronto la ola de enfermedad llegó a Pinar del Río, en el oeste, y galopó hacia el este, hasta Santiago de Cuba y Guantánamo. Los hospitales colapsaron. Las salas de pediatría se convirtieron en escenarios de una tragedia dantesca. Se improvisaron camas en los pasillos, en las salas de espera, en capillas. El sonido constante era el llanto de los niños y los lamentos de los padres. Los médicos y enfermeras, héroes anónimos de esta guerra, trabajaban turnos de 24, 36, hasta 48 horas, durmiendo de pie en los rincones, alimentándose de café y coraje, luchando una batalla desesperada contra un enemigo que no entendían completamente. Veían cómo los niños pasaban de una fiebre alta al temido síndrome de shock por dengue. La piel fría y sudorosa, el pulso débil y rápido, la caída en picado de la presión arterial. Era una carrera contra el tiempo para reponer los líquidos
y el plasma que se escapaban de los vasos sanguíneos. Una lucha que a menudo perdían. La narrativa oficial del gobierno cubano fue, en un primer momento, de control y movilización nacional. Se lanzó una campaña masiva, de corte militar, bajo el lema «Todos contra el mosquito. Esta batalla la ganamos». Brigadas de fumigación, compuestas por soldados del ejército y civiles movilizados, recorrían las calles día y noche, envolviendo las ciudades en nubes densas y blanquecinas de insecticida malatión, cuyo olor penetrante se convirtió en el perfume de aquel verano. Se inspeccionaba casa por casa, patio por patio, buscando y eliminando cualquier posible criadero del mosquito, Aedes aegypti, un charco, un neumático viejo, un plato bajo una maceta. La televisión y la radio emitían constantemente mensajes de salud pública. Fidel Castro, en sus apariciones, con su uniforme verde olivo, llamaba a la unidad y a la disciplina revolucionaria para vencer la epidemia. Se proyectaba una imagen de un país entero, cohesionado y organizado, luchando contra una amenaza natural. Pero bajo la superficie, la historia era muy diferente. El pánico, un virus más rápido que el dengue, se apoderaba de la población. Las historias de niños que entraban al hospital caminando, con fiebre, y salían en un pequeño ataúd blanco, se esparcían como la pólvora a través del boca a boca. La gente empezó a desconfiar. ¿Por qué esta epidemia era tan diferente a los brotes de trancazo de toda la vida? ¿Por qué atacaba con tanta saña a los más pequeños y a los jóvenes? Y la pregunta más inquietante de todas, susurrada en las colas del pan y en la privacidad de los hogares, ¿de dónde había salido esta cepa tan agresiva y desconocida? Los científicos cubanos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, trabajando a contrarreloj en sus laboratorios, hicieron un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia. Al aislar y secuenciar el virus, confirmaron lo que sospechaban. Se trataba del serotipo 2 del dengue. Pero había algo más, un detalle crucial. Era una variante que nunca antes había sido detectada en el continente americano. Su origen geográfico más cercano era el sudeste asiático. ¿Cómo demonios había cruzado medio mundo para aparecer, de repente y con tal virulencia explosiva, en la isla de Cuba? El 26 de julio de 1981, durante el discurso por el aniversario del asalto al cuartel Moncada, la fecha más sagrada del calendario revolucionario, Fidel Castro soltó la bomba. Frente a una multitud congregada en las tunas y ante las cámaras de la televisión nacional, con una retórica calculada y furiosa, acusó directamente al gobierno de los Estados Unidos y a la CIA de haber introducido deliberadamente el virus en Cuba. La acusación fue electrizante. Para muchos dentro y fuera de Cuba, sonó a la típica propaganda paranoica de un dictador acorralado por una crisis. Pero Castro no se quedó en la acusación. Presentó lo que él consideraba una serie de pruebas circunstanciales irrefutables. Primero, el misterioso origen geográfico del serotipo 2. Era altamente improbable, según los epidemiólogos cubanos, que hubiera llegado por vías naturales, como un turista o un mosquito polizón en un avión. La explosión casi simultánea en diferentes puntos de la isla sugería una introducción deliberada y múltiple. Segundo, la epidemia de dengue no era un hecho aislado. En los meses y años previos, la agricultura cubana, pilar de su economía, había sufrido una serie de plagas extrañas y devastadoras. La roya de la caña de azúcar, que diezmó la producción. El moho azul del tabaco, que arruinó cosechas enteras del famoso habano. Y la peste porcina africana,
un virus extremadamente contagioso que obligó a sacrificar a 500.000 de cerdos, aniquilando la industria porcina del país. ¿Eran todas coincidencias desafortunadas o formaban parte de un patrón, de una guerra biológica encubierta para desestabilizar la economía y la sociedad cubana? La narrativa oficial del régimen se solidificó en torno a esta acusación. La epidemia ya no era un fallo del sistema de salud, sino una agresión imperialista. Los médicos que luchaban en los hospitales no eran solo sanitarios, eran soldados en la primera línea de defensa de la patria. Los niños fallecidos no eran víctimas de una enfermedad, eran mártires de la revolución. Esta narrativa tenía un poder inmenso. Transformó el miedo y la incertidumbre en rabia y cohesión nacional. El enemigo ya no era un mosquito invisible, sino el vecino poderoso del norte. Sin embargo, la historia se volvió aún más turbia y compleja. En 1984, durante un juicio en Nueva York por cargos de terrorismo y asesinato, el líder de la organización terrorista anticastrista Omega 7, Eduardo Arocena, hizo una confesión explosiva. Al ser interrogado por el fiscal sobre sus actividades clandestinas, Arocena declaró, y sus palabras quedaron registradas para siempre en las actas judiciales, que él personalmente había viajado a Cuba en 1980 con la misión de introducir unos gérmenes en la isla. No especificó qué gérmenes, ni cuándo exactamente, ni con qué propósito. Pero la declaración fue una pieza de dinamita. El gobierno cubano la tomó como la pistola humeante, la prueba definitiva que confirmaba sus más oscuras sospechas. ¿Era Arocena un simple fanfarrón tratando de impresionar al tribunal o estaba admitiendo su participación en una operación secreta de la CIA? El gobierno de Estados Unidos, por supuesto, negó categórica y repetidamente todas las acusaciones. El Departamento de Estado las calificó de ridículas, desinformación maliciosa y un intento cínico y desesperado de Castro por desviar la atención de la incompetencia de su propio régimen para proteger la salud de su pueblo. La narrativa oficial estadounidense era que la epidemia fue un fenómeno natural, perfectamente explicable. El virus, argumentaban, podría haber sido introducido en la isla a través de los miles de soldados cubanos que regresaban de misiones en África, como Angola o Etiopía, o quizás por viajeros internacionales. Apuntaban a las deficientes condiciones sanitarias en algunas zonas del país y a un sistema de vigilancia epidemiológica que, evidentemente, no detectó el brote a tiempo. Así, el mundo se encontró con dos verdades monolíticas e irreconciliables. Por un lado, la versión cubana de un ataque biológico deliberado, un acto de bioterrorismo de Estado sin precedentes en la región. Por otro, la versión estadounidense de una tragedia natural, instrumentalizada con fines propagandísticos por un régimen totalitario. En medio de estas dos narrativas, yacían 358 muertos, familias destrozadas para siempre, y una pregunta que, 40 años después, sigue sin una respuesta definitiva, resonando en los pasillos de la historia y la geopolítica. La verdad, como veremos, es un laberinto de secretos, mentiras, agendas ocultas y probabilidades inquietantes. Para desentrañar este misterio, debemos actuar como detectives forenses de la historia, analizando las pruebas, los motivos y las coartadas de cada una de las partes. No podemos quedarnos en la superficie de las acusaciones y las negaciones. Debemos sumergirnos en las profundidades de la lógica amoral de la Guerra Fría y en la fría ciencia de la epidemiología. Empecemos por la hipótesis de la guerra biológica, la acusación cubana. La primera pregunta es, ¿era factible? La respuesta, por incómoda que sea para la autopercepción de las democracias occidentales, es un rotundo y documentado sí.
Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, había invertido miles de millones de dólares en sofisticados programas de armas biológicas. Centros como Fort Detrick en Maryland eran la vanguardia mundial de la investigación sobre cómo convertir patógenos mortales en armas de guerra. Se estudiaron, se cultivaron y se militarizaron enfermedades como el anthrax, la tularemia, la brucelosis y la fiebre Q. Y lo que es más relevante para nuestro caso, también se investigó extensamente el uso de insectos como vectores para diseminar enfermedades. Documentos desclasificados del propio ejército estadounidense, como la Operación Big Itch de 1954, revelan que se realizaron pruebas liberando cientos de miles de pulgas no infectadas sobre el estado de Utah para ver cómo se dispersaban y picaban. Aún más escalofriante es la Operación Dropkick de 1956, en la que se liberaron mosquitos Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, en un barrio residencial de Savannah, Georgia, para estudiar su capacidad de picar a los humanos. Los mosquitos fueron liberados y luego recapturados para ver cuántos se habían alimentado de sangre humana. La tecnología, por lo tanto, no solo existía, sino que había sido probada en el propio territorio estadounidense. La capacidad para cultivar el virus del dengue y para liberarlo de manera encubierta estaba, sin duda alguna, al alcance del aparato de inteligencia estadounidense. Ahora, analicemos el motivo. Como hemos visto, en 1981, el gobierno de Reagan tenía sobradas razones para querer desestabilizar a Cuba. La humillación pública del Mariel exigía una respuesta. El apoyo activo de Castro a los movimientos revolucionarios en Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y África, Angola, era una espina constante en la política exterior de EEU. Y la propia ideología anticomunista de la nueva administración creaba un caldo de cultivo perfecto para una acción encubierta. Un ataque biológico ofrecía la ventaja suprema, el santo grial de las operaciones clandestinas, la negación plausible. A diferencia de una bomba, un misil o una invasión, una epidemia siempre puede ser atribuida a la naturaleza. Es un ataque que no deja huellas dactilares balísticas. Causa el caos y el pánico en la población. Sobrecarga el sistema de salud, daña la economía al afectar a la fuerza laboral y siembra la desconfianza en el gobierno. Todo ello sin que se pueda culpar directamente al agresor. Es el arma perfecta para una guerra en la sombra. Y aquí es donde la confesión de Eduardo Arocena, el líder de Omega 7, adquiere una importancia capital. Arocena no era un disidente pacífico. Omega 7 era el grupo terrorista anticastrista más violento y activo de la época, responsable de decenas de atentados con bomba y asesinatos en suelo estadounidense, principalmente en Nueva York y Miami. Tenían vínculos probados con la CIA y otras agencias de inteligencia en el pasado. Que un hombre de su calibre, en un tribunal federal, bajo juramento, admita haber introducido gérmenes en Cuba, no puede ser descartado como una simple bravuconada. ¿Estaba confesando la operación del dengue? ¿O se refería a alguna de las otras plagas agrícolas que asolaron la isla? La ambigüedad de su declaración es, en sí misma, sospechosa y tantalizante. Finalmente, está la prueba epidemiológica, la pieza más científica del rompecabezas. La súbita aparición del serotipo 2 del dengue, de origen asiático, por primera vez en el hemisferio. ¿Cómo llegó allí? La explicación estadounidense de que fue traído por soldados que regresaban de Angola o Etiopía es epidemiológicamente débil. En esos países africanos, aunque existe el dengue, el serotipo 2 no era prevalente ni estaba causando epidemias en ese momento.
La teoría del turismo o los viajes comerciales también es poco probable. Dada la escala y la velocidad de la explosión inicial, una introducción puntual en un solo lugar habría tenido un patrón de difusión mucho más lento y concéntrico. La hipótesis de una introducción deliberada y puntual en varias localidades portuarias o urbanas simultáneamente explicaría mucho mejor la rapidez con que el virus se extendió por toda la isla, como si se hubieran encendido varios focos a la vez. Ahora, demos la vuelta a la moneda y analicemos la hipótesis contraria con el mismo rigor. Una epidemia natural, magnificada por la negligencia y explotada cínicamente por la propaganda. El gobierno cubano, a pesar de sus innegables logros en salud pública, podría haber bajado la guardia. Las campañas de fumigación contra el Aedes aegypti son costosas, requieren un esfuerzo constante y la participación ciudadana. Es posible que en 1981 hubiera habido un resurgimiento de las poblaciones de mosquitos que el sistema de vigilancia no detectó o no priorizó a tiempo. Una vez que el virus fue introducido, por la vía que fuese, incluso un único viajero infectado, encontró un ecosistema perfecto para su propagación. Una población sin inmunidad previa al serotipo 2. Altas densidades de mosquitos en las ciudades y un clima cálido y húmedo ideal. La negligencia, por tanto, no puede ser descartada como un factor contribuyente o incluso principal. Pero el argumento más fuerte de esta hipótesis reside en el análisis de los motivos de Fidel Castro. Castro no era solo un líder revolucionario, era un maestro de la estrategia política, un genio en el arte de convertir las crisis en oportunidades políticas. La epidemia fue, objetivamente, un desastre para su gobierno. Puso en evidencia la vulnerabilidad de su aclamado sistema de salud y causó un profundo malestar y miedo social. ¿Qué mejor manera de gestionar la crisis que culpar al enemigo eterno? La acusación contra la CIA cumplía varios objetivos estratégicos a la vez. Primero, desviaba la culpa de cualquier posible negligencia interna. Segundo, unificaba a la población contra una amenaza externa tangible, reforzando el sentimiento nacionalista y la lealtad al régimen en un momento de debilidad. Tercero, le servía en el plano internacional para presentarse una vez más como la víctima de la agresión imperialista estadounidense. Una narrativa que siempre encontraba eco en el movimiento de países no alineados y en ciertos círculos de izquierda en Europa y América. La serie de plagas agrícolas que precedieron al dengue también puede ser explicada sin recurrir necesariamente a la conspiración. Los monocultivos a gran escala, como la caña de azúcar, son inherentemente vulnerables a las enfermedades. La introducción accidental de patógenos a través del comercio global es un fenómeno común en la agricultura moderna. La peste porcina africana, por ejemplo, también había afectado a la vecina República Dominicana y a Brasil antes de llegar a Cuba, sugiriendo una propagación regional. Por lo tanto, nos encontramos en un punto muerto. Por un lado, una serie de coincidencias tan extraordinarias que desafían la probabilidad. La cepa asiática, las plagas simultáneas, la confesión de un terrorista vinculado a la CIA y el contexto político de máxima hostilidad. Por otro lado, una explicación más simple y menos espectacular, pero no por ello menos plausible. Un desastre natural que fue instrumentalizado políticamente por un régimen experto en el arte de la propaganda. La verdad, quizás, no es blanca o negra. Es posible que la realidad sea una mezcla tóxica de ambas hipótesis. Pudo haber una introducción deliberada del virus, una operación encubierta de bajo nivel, quizás llevada a cabo por grupos anticastristas, como Omega 7, con el conocimiento o el apoyo tácito y a distancia
de ciertos elementos dentro de la inteligencia estadounidense. Y una vez desatada la epidemia, la posible negligencia o la simple incapacidad del sistema cubano para contenerla en sus fases iniciales magnificó la tragedia. Y sobre todo ello, la maquinaria propagandística de Castro, con su innegable eficacia, aprovechó la situación para construir un relato épico de agresión y resistencia. Es una posibilidad compleja, llena de matices y zonas grises, pero que quizás se acerca más a la caótica y sucia realidad de la Guerra Fría que las versiones simplistas y maniqueas ofrecidas por ambos bandos. El legado de la epidemia de 1981 es profundo y duradero, y se extiende mucho más allá de las estadísticas y los informes médicos. Para Cuba, fue un trauma nacional. Las 158 muertes, y en particular la de los 101 niños, dejaron una cicatriz indeleble en la memoria colectiva del país. Hay una generación entera de cubanos que recuerda aquel verano de miedo, de fumigaciones y de pequeños ataúdes blancos. Familias enteras quedaron rotas, y la sensación de vulnerabilidad ante un enemigo invisible, ya fuera un virus o una potencia extranjera, se instaló en la psique nacional. A nivel sanitario, la epidemia fue una llamada de atención brutal. Obligó al gobierno a reforzar de manera permanente sus sistemas de vigilancia epidemiológica y sus programas de control de vectores, convirtiendo a Cuba, paradójicamente, en uno de los países con más experiencia en el manejo clínico y epidemiológico del dengue en el mundo. El Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, IPK, de La Habana, que estuvo en el centro de la batalla científica contra el virus, se consolidó como un centro de referencia internacional en la investigación de enfermedades infecciosas, un estatus que mantiene hasta hoy. Sin embargo, la enfermedad nunca volvió a ser erradicada por completo de la isla. El dengue se volvió endémico, con brotes recurrentes en los años siguientes, aunque, crucialmente, ninguno con la letalidad y la virulencia del dengue hemorrágico de 1981. Políticamente, la epidemia solidificó la narrativa del asedio, la mentalidad de plaza sitiada. La acusación de guerra biológica se convirtió en un artículo de fe para el gobierno y para una gran parte de la población. Se enseñó en las escuelas, se repitió en los discursos del 1 de mayo, se convirtió en una prueba irrefutable de la maldad intrínseca del imperialismo yanqui. Esta narrativa fue increíblemente efectiva para mantener la cohesión interna y justificar las dificultades económicas y la falta de libertades, que siempre podían ser atribuidas a la agresión constante del enemigo externo. Para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el episodio añadió una nueva y venenosa capa de desconfianza y hostilidad a una relación ya de por sí tóxica. Para Washington, la acusación fue una prueba más del carácter paranoico, mentiroso y manipulador del régimen de Castro. Para La Habana, fue la confirmación de que su enemigo era capaz de cruzar cualquier línea roja, incluso la de usar la enfermedad como arma de guerra contra civiles inocentes y, especialmente, contra niños. La cuestión de la guerra biológica nunca ha sido resuelta oficialmente. Los archivos relevantes en Estados Unidos, si existen, permanecen clasificados bajo el sello del secreto de Estado. Nunca ha habido una investigación internacional independiente que haya podido acceder a todas las pruebas y testimonios de ambos lados. El misterio persiste, alimentando las teorías de la conspiración y el debate académico. Hoy, más de 4 décadas después, la historia de la epidemia de dengue de 1981 nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra en la era moderna. Nos recuerda que los conflictos no solo se libran con misiles y ejércitos, sino también con propaganda, sabotaje económico y, potencialmente, con armas biológicas que convierten el cuerpo humano en el campo de batalla.
nos muestra cómo la verdad puede convertirse en la primera víctima, manipulada, distorsionada y armada para servir a las agendas políticas. Volviendo a la pregunta que planteamos al principio, en aquella sala de hospital en La Habana, ¿guerra biológica o negligencia? Quizás la respuesta definitiva yace enterrada en algún archivo clasificado en Langley o en los recuerdos de algún anciano agente de la CIA o de la inteligencia cubana que se llevará el secreto a la tumba. Pero basándonos en las pruebas disponibles, en el contexto histórico y en la lógica del poder, no podemos descartar la terrible posibilidad de que la muerte de esos 101 niños no fuera un accidente de la naturaleza. La confluencia de un motivo poderoso, la venganza por el Mariel, una oportunidad clara, la vulnerabilidad de la isla, una tecnología existente, los programas de armas biológicas de EIEU y una serie de coincidencias demasiado perfectas, apunta hacia una sombra de duda que la negación oficial nunca ha logrado disipar por completo. Fue una tragedia, sin lugar a dudas. Pero si fue una tragedia orquestada, un acto de terrorismo biológico de Estado, entonces no es solo una página triste de la historia de la salud pública. Es uno de los crímenes de guerra más atroces y silenciosos de la Guerra Fría. Un crimen cuyas víctimas, después de tanto tiempo, todavía claman por una verdad que, muy probablemente, nunca se les concederá. Y ahora, la pregunta es para ti. Después de escuchar esta historia, de analizar las pruebas circunstanciales, los motivos, las confesiones ambiguas y las negaciones categóricas, ¿qué piensas? ¿Crees que la epidemia de dengue de 1981 en Cuba fue un acto deliberado de guerra biológica por parte de Estados Unidos, utilizando a grupos anticastristas como intermediarios? ¿O consideras que fue una terrible tragedia natural que Fidel Castro, con su innegable astucia política, supo capitalizar para fortalecer su régimen y demonizar a su enemigo? ¿Es la confesión de Eduardo Arocena la pistola humeante, la prueba definitiva, o simplemente la fanfarronería de un terrorista megalómano? Me interesa enormemente conocer tu opinión, tu análisis. ¿Conoces otros casos en la historia donde se haya sospechado del uso de armas biológicas? Déjame tu teoría en los comentarios. El debate enriquece nuestro entendimiento de estos episodios oscuros del pasado. Si este viaje a las sombras de la Guerra Fría te ha parecido interesante y te ha hecho reflexionar, te pido que apoyes este canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir desenterrando estas historias prohibidas que el poder prefiere mantener ocultas. No olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, darle un like si te ha gustado el vídeo y, muy importante, compartirlo con aquellos que creas que pueden estar interesados. Cada acción nos ayuda a crecer y a llegar a más gente. Gracias por acompañarme hasta el final en este laberinto de secretos y mentiras. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las páginas más ocultas y fascinantes de la historia. Hasta pronto.